La innovación tecnológica sin duda alguna no para de sorprendernos, ya que hoy día puedes jugar juegos de Nintendo Switch directamente en tu teléfono de Android, y en este video te estaré enseñando cómo lo puedes hacer, así que comencemos. Lo primero que tienes que hacer para poder jugar juegos de Nintendo Switch en tu teléfono con Android es descargar este emulador, que es el que estaremos utilizando en este tutorial, llamado Skyline. Aquí estoy en Chrome, en la página que te estaré dejando en la descripción de este video, y bajamos un poco hasta aquí, hasta la parte de Skyline, y tocamos aquí el botón de descargar. Nos da una alerta de que supuestamente este archivo puede ser malo para nosotros, ignora todo eso, y una vez entonces hayamos descargado este APK, vamos aquí a apretar el botón de abrir. Es posible que tengas que cambiar los permisos de Chrome para poder abrir archivos que fueron descargados desde la web, para poder instalar esas aplicaciones. Si no, pues si ya tienes eso ya hecho, vamos aquí a apretar el botón de instalar, y ya tenemos prácticamente instalado esta aplicación, y seguiremos con los próximos pasos de este tutorial. Una vez tengamos ya la aplicación instalada, vamos entonces a abrirla, y vamos a ir aquí a la parte de configuración. Para entonces, lo primero que me gusta hacer con esta aplicación es ir aquí a la parte de buscar la ubicación, y entonces aquí estaremos buscando los archivos de tu teléfono, una carpeta que quieras utilizar para poder guardar tus juegos y tengas todo mucho más organizado. Ya yo creé esa carpeta, la puedes hacer directamente en la aplicación de archivos de tu teléfono. Ya yo la creé aquí de Nintendo Switch, le doy aquí y le digo usar esta carpeta. Ya yo tengo varios juegos aquí, pero te enseñaré un poco mejor cómo puedes configurar todo esto. Una vez tengamos esto, la aplicación entonces se refrescará, actualizará la información para entonces mostrar todos los juegos que tenga en esa carpeta. Lo segundo que tienes que hacer es ir otra vez a la parte de configuración y bajar hasta la parte de llaves o keys en inglés, y entonces vas a tener que buscar los production keys o las llaves de producción y las llaves de título. Si tienes alguna duda o pregunta de cómo puedes extraer esa información, necesitas utilizar diferentes emuladores para poder entonces utilizar tus juegos, para entonces extraer esa información. Pero si necesitas ayuda con eso, déjame un comentario acá abajo y te estaré ayudando. Una vez tengas tus llaves de producción y las llaves de título en esa carpeta, preferiblemente de Nintendo Switch que creaste, vamos a darle aquí. Ya las tengo aquí en la parte de producción, le di aquí a la parte de título también. Bajo un poco aquí a la parte de título y ya tengo toda esta información en la aplicación del emulador de Nintendo Switch para comenzar a jugar. Otra de las cosas que puedes hacer en la parte de configuración es activar el modo de utilizar el Switch como si estuviese conectado a un televisor. A veces, dependiendo del juego que estés utilizando, vas a tener que apagar esto o encenderlo para que funcione como si estuvieses utilizando un Switch de forma móvil, para que entonces sea un poco más eficiente esta aplicación. Así que ten eso en consideración a la hora de jugar. Vas a poder quizás apagarlo o encenderlo. Esas son las cosas que a mí me gusta cambiar con respecto a la configuración de este emulador. Y lo último que también podemos hacer es ir aquí a la parte de control, para entonces tener un poco más de control, vaya la redundancia, de cómo es que funciona esta aplicación, para que entonces podamos activar la parte de los controles virtuales. Y estos también se pueden configurar para que entonces puedas tener mejor control de cómo es que funcionan estos botones. Aquí puedes mover prácticamente cualquier botón para que puedas utilizarlo o puedas colocarlo de una manera donde tú quieras. Aquí puedes moverlo, puedes incluso aquí cambiar la opacidad para que se vean más oscuros o más claros. Todo dependerá de cómo quieras utilizarlos. Puedes también hacerlos más pequeños apretando aquí la lupita para que puedas tener más espacio a la hora de jugar, o si no, regresar a la programación de por defecto para que entonces tengas una función de los controles virtuales muy bien. Una vez hagas eso, también vale la pena recalcar que puedes ir también a la parte de configurar un control. Si por ejemplo conectas tu control de PlayStation o Xbox, o el control que tengas directamente por Bluetooth, también vas a poder configurarlo en esta aplicación. Para configurar tu control de Bluetooth utilizando esta aplicación, bajamos aquí hasta la parte inferior y entonces podemos comenzar a configurar cada botón que está disponible en este emulador. Le doy aquí a la palanca de la izquierda y entonces puedo aquí apretar la palanca de la izquierda en mi control para entonces asegurarme que está funcionando. Le doy aquí hacia arriba para que entonces se confirme eso. Le doy otra vez para que entonces asegurarme que está funcionando perfectamente. Lo dejo apretado hacia abajo
hacia la izquierda, ¿verdad? Y volver otra vez hacia la derecha. Y entonces aquí ya tengo configurada la palanca. Y entonces eso obviamente lo vas a poder hacer con todos los botones para que puedas configurar tu control inalámbrico con este emulador, si es que prefieres jugar de esa manera. Obviamente luego de configurar tu control Bluetooth vas a tener que apagar que no se vean los controles virtuales para que entonces no tengas dobles controles mientras estás jugando. Pero vamos entonces a ir directamente a la parte del emulador. Aquí, como podemos ver, vemos que el formato tiene varias opciones de tipo de juego de formato como NSP, XCI. En mi caso yo considero que es mucho más, más estable los juegos en el formato NSP. He tenido más suerte en ese aspecto, así que si a la hora de extraer los juegos de tu Nintendo Switch para entonces jugarlo en tu teléfono con Android, vas a tener que preferir el formato NSP. Como estamos todavía en la etapa inicial de este emulador de Nintendo Switch en Android, no todos los juegos van a estar disponibles para que puedan funcionar de forma correctamente, y para saber cuáles juegos funcionan muy bien puedes ir a esta página que estará en la descripción de este video, que se enfoca en este emulador, para que entonces puedas buscar aquí el juego que quieras jugar o el juego que te interesa tener acceso en este servicio. Así que voy aquí en la parte de la búsqueda y puedo buscar, por ejemplo, un juego que tenemos aquí ya en este emulador, que se supone que sí funciona muy bien, Celeste, y dice estatus que se puede jugar. Pero digamos que, por ejemplo, busco otro juego, digamos como por ejemplo uno de Mario, para entonces tener acceso a ese tipo de información. Le doy aquí a Mario y pueden ver que prácticamente todos los juegos de Mario dicen que no se pueden jugar o que están en un estado muy todavía vulnerable, para que no funcionan muy bien. Así que puedes utilizar esta página para saber cuáles juegos sí funcionan y entonces no pierdas el tiempo intentándolo en este emulador. Bueno, luego de todo este tutorial de cómo puedes entonces utilizar este emulador, vamos entonces a la parte más importante. Vamos aquí a abrir un juego para entonces ver cómo funciona. Aquí tengo los controles virtuales para que puedas ver cómo es que funciona con estos controles virtuales, y que en efecto sí funciona y que no necesitas un control inalámbrico o Bluetooth para poder jugar, aunque en mi caso yo prefiero utilizar un control que los controles virtuales. Pero si no tienes acceso a un control, vas a poder ver que como quiera vas a poder utilizar los controles virtuales para poder jugar Nintendo Switch en tu teléfono con Android. Aquí tengo uno de mis juegos favoritos de Nintendo Switch que se llama Celeste, y como pueden ver puedo utilizar los controles aquí para poder jugar de forma con los controles virtuales, como mencioné anteriormente. Este juego quizás no es el más cómodo a la hora de jugarlo con los controles virtuales, pero podemos ver que en efecto sí funciona. Puedo tocar aquí los botones, moverme sin ningún problema, y el juego está corriendo por lo menos en este Galaxy S22 Ultra a unos estables, ¿verdad? Diré yo 60 FPS o a unos FPS muy estables para poder ofrecer un buen desempeño de juego. Aunque como mencioné, todo dependerá del tipo de juego que estés utilizando, como también de tu teléfono. Pero en efecto, este emulador de Skyline sin duda alguna es una buena alternativa para poder jugar Nintendo Switch en tu teléfono Android. Y como puedes ver, puedo jugar sin ningún problema utilizando un control. Aquí tengo el de PlayStation 5, pero puedes usar, como mencioné, cualquier control luego de que entonces lo programes utilizando las instrucciones que vimos anteriormente. Así que esto sin duda alguna es otra alternativa para aquellas personas que tengan un control, para que tengan un poco, ¿verdad?, de mejor precisión a la hora de jugar y no tener que depender de los controles digitales que están en la pantalla. En fin, Skyline es un excelente emulador para estos primeros inicios de la emulación de Switch en los teléfonos de Android. Obviamente con el pasar del tiempo, sin duda alguna tendremos un mejor desempeño en más juegos para tener mayor opciones a la hora de jugar. Si tienes todavía alguna duda o pregunta, déjamelo acá abajo en la sección de comentarios y con gusto trataré de contestar tu pregunta. Si te gustó este video y te funcionó, déjame también un comentario aquí diciéndolo, y un like, y suscríbete si quieres ver más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.